Los criterios emitidos en este espacio son exclusiva responsabilidad de sus productores y conductores. A continuación, Maxi Eventos Radio, programa mixto, informativo, educativo y cultural, transmitido en horario todo usuario, una producción nacional de Emilia Pastore. Sintonía 1420 AM presenta Maxi Eventos Radio con Emilia Pastore. Bienvenidos a Maxi Eventos Radio, el deporte desde adentro, un espacio dedicado al deporte en todas sus vertientes. En la dirección general de la emisora, la doctora Ana Mireya Obregón. En la coordinación de producción, Toti López Pocaterra. En los controles, mi amigo Moisés López, y quien tiene el gusto de compartir con ustedes esta hora, Emilia Pastore, certificado de locución 40221 y productor nacional independiente 18229. Pero bien, vamos, como todos los miércoles, a los que nos permiten estar conectados, aprendiendo y compartiendo. Vamos a publicidad. ¿Estás buscando un lugar donde capacitarte y aprender? Un lugar versátil y de calidad, con gran variedad de alternativas, donde 18 prestigiosas academias de nivel internacional dan vida a la innovación para entregarle al mundo lo mejor, con una nueva visión donde se unen el aprendizaje, el conocimiento y el crecimiento. No lo pienses más. Atrévete a vivir esta experiencia con Academias Web, universo de formaciones a un clic. Para contactos, www.academiasweb.com y por sus redes @academiasweb. No lo pienses más y dale clic. Producciones Maxi Eventos. Hacemos de tu evento nuestro evento. Si quieres organizar cualquier tipo de eventos, como celebraciones, eventos deportivos, corporativos, educativos, y necesitas asesoría, confección de uniformes, impresiones, material POP, permisología o demás requerimientos, te facilitamos el trabajo con un servicio de calidad. Producciones Maxi Eventos, hacemos de tu evento nuestro evento. Para contactos, a través de nuestras redes @pmaxieventos y nuestro correo pmaxieventos@gmail.com. Ferrolaca Pastore, todo en pintura y material para el latonero, porque somos comerciantes, no vendedores. Ferrolaca Pastore es la mejor opción en artículos para la tonería. Se encuentran ubicados en el Paraíso, diagonal a la iglesia La Coromoto. Para contactos, a través de su número telefónico 461-3222. Si tienes una reunión, una fiesta o simplemente deseas degustar un rico antipasto, la Heredita de la Nonna es la mejor elección. Antipasto de berenjena, berenjena picante, vegetales, calabacín y demás exquisiteces. La Heredita de la Nonna, tradición italiana con toque venezolano. Para contactos, @lahereditabe y a través de sus números telefónicos 0424-111-0678. ¿Quieres alcanzar tus metas? Hacer realidad tus sueños a través del autoconocimiento. La coach Emilia Pastore puede acompañarte en esta aventura. Potencia tus habilidades, mejora tu comunicación, controla las emociones y fija objetivos a través de las poderosas herramientas del coaching y la programación neurolingüística. Para contactos, a través de @epastoreb por Instagram y a través del número telefónico 0412-717-2602. Sí, ya estamos de vuelta aquí en Maxi Eventos Radio y vamos con algunas noticias deportivas. Ya el deporte rey venezolano, el béisbol profesional, pues ya subió el telón en un nuevo formato, ¿no? Integrado por dos divisiones, la división oriental, que está conformada por Bravos de Margarita, Caribes de Anzoátegui, Leones del Caracas y Tiburones de La Guaira, y la división occidental, conformada por Águilas del Zulia, Cardenales de Lara, Navegantes del Magallanes y Tigres de Aragua. Bien saben que lo que es la temporada como tal, pues un poco atípica, ¿no? Se espera que ya permitan el aforo del 40%
de la capacidad para los juegos. Sin embargo, aún se están terminando de finiquitar lo que son los controles de bioseguridad para, por supuesto, el resguardo de todos aquellos fanáticos que asistan a divertirse y a entretenerse con este deporte que une a las familias y hace que se pase un rato divertido, diferente y ameno. También hay que reconocer, ¿no?, el trabajo que ha hecho lo que es el Estado Vargas, donde ya se ha estrenado justamente el fin de semana con esta temporada el estadio Carlos Café Martínez de los Tiburones de La Guaira, ya en el estado de La Guaira. Así que contamos ya pues con un nuevo estadio que puede pues también tener y facilitar, ¿no?, todos estos tipos de encuentros a estos equipos. Dentro la misma disciplina del béisbol, ustedes saben que Venezuela pues tiene o es reconocida por su trayectoria en el mundo del béisbol y todo lo que tiene que ver con sus prospectos y lo que tiene que ver pues, como nosotros lo decimos, ¿no?, con estos atletas, estos peloteros profesionales que han dejado el nombre de Venezuela en alto. Y pues Carlos Subero, luego de muchos años, ¿no?, de estar con experiencia en otros países y aquí en Venezuela siendo manager, pues le tocó la experiencia de ser el primer venezolano en que va a tomar las riendas para manager un equipo en Corea del Sur, señores. Sí, señor. El equipo Hanwha Eagles por 3 temporadas. Así que nuestros mejores deseos para Carlos Subero y que siga colocando el nombre de Venezuela en alto. También en otro deporte, las personas que les gusta este deporte de combate, el ring, pues el fin de semana se enfrentaron en lo que fue una pelea de exhibición Mike Tyson y Roy Jones. Ustedes ya saben, ¿no?, las personas que les gusta este tipo de deporte, saben que ellos ya tienen, pues, vamos a decir, una historia dentro de lo que es el ring y dentro de lo que es el boxeo. Pero en esta pelea que fue de exhibición a 8 asaltos, pues se finalizó en un empate. Recuerden que era una pelea de exhibición. Y en otras noticias, lamentando el fallecimiento de Diego Armando Maradona, un jugador y una persona un poco polémica, amados por uno, odiados por otro, pero la realidad es que en Nápoles, Italia, es muy admirado, y a tal grado y tal punto que el estadio de San Paolo de Nápoles, en homenaje pues a este jugador, pasará a tener el nombre de Diego Armando Maradona. Así que el legado argentino pues quedará dentro de lo que es Nápoles, y por su larga trayectoria, ¿no?, con el equipo del Napoli, donde Diego Armando pues tuvo una carrera exitosa. Bien, pero nosotros hoy vamos a hablar de algo interesante, de algo cotidiano, que a veces no le prestamos atención, o no mucha, no nos percatamos, pero estamos hablando de lo que es el lenguaje, la comunicación y la imagen. Y para eso mi invitada al día de hoy, para mí es un gusto, primero porque es una persona que quiero mucho y la admiro, y segundo porque ella es una persona que pues tiene bastante conocimiento, mucha experiencia en esta área. Ella es Carmen Pastor, ella es profesora de castellano y literatura egresada del Pedagógico de Caracas con más de 15 años de experiencia, es coach deportivo y es facilitadora de Maxi Eventos Academy en Academias Web. Carmen, bienvenida a Maxi Eventos Radio, y me encantaría empezar aprovechando para que también los que están allá, los radioescuchas, pues aprendan un poco, como yo siempre te pregunto, todas estas cosas del lenguaje, la comunicación, el escribir, el hablar, porque a veces se ve tan sencillo, pero tiene su complejidad. Y para eso hay las personas, los especializados, las personas que tienen el conocimiento en toda esta área. Te pregunto de lo más básico. ¿Qué es la comunicación? ¿Qué elementos tiene la comunicación? Esto yo lo digo porque siempre aquí en Maxi Eventos hemos hablado del qué se dice, cómo se dice, cómo se interpreta, qué se interpreta. Y a veces hasta una palabra puede cambiar el significado de todo un contexto. Bienvenida a Maxi Eventos Radio y aquí los micrófonos para ti.
Gracias, Emilia, por esta oportunidad tan maravillosa. Sí, bueno, ciertamente podemos observar que en la actualidad no hay mucha importancia en cuanto a lo que es el cómo nos expresamos. O sea, la comunicación se logra ciertamente en muchos casos, pero el punto es cómo lo hacemos, cómo lo logramos. Vemos personas jóvenes que realizan un ensayo muy excelente y cuando revisamos toda la parte estructural, tienen errores ortográficos, no manejan signos de puntuación ni de acentuación. Y esto pues es normal, o sea, es común en muchos jóvenes porque no valoran lo que es el escribir y el leer adecuadamente. Yo te pregunto, ahora que tú estás hablando del escribir y adecuadamente, y de cómo se dice y los acentos, porque un acento, pero eso se ve más en la escritura cuando hablamos de acento, porque cuando las personas hablan, yo creo que, por lo menos yo he visto, he percibido que hay como un mayor dominio de los acentos, pero yo no sé si es que se aprende porque es como que viene de casa y como te lo van enseñando de casa, como te lo van enseñando en el colegio o lo refuerzan en el colegio y así lo vas llevando. Pero cuando van a la escritura, esto de así como hablas, escribes, ¿será verdad? Yo te pregunto, ¿tú qué crees? Y te lo digo también porque de eso vamos a hablar un poquito más adelante, pero yo considero, esta es mi percepción, ojo, las personas que nos están escuchando, que la manera de hablar, la manera de escribir, pues habla de ti. Y habla de ti y habla de tu imagen. Por eso te dije que más adelante vamos a hablar un poco más de esto, porque vamos a hablar de la imagen. Pero tú, o sea, ¿por qué pasaría o por qué crees tú que pasa este contexto de que en el hablar quizás no se nota tantas fallas como el escribir? No sé si es que será que el escribir es más complejo. Evidentemente, hay facultades, hay habilidades lingüísticas, que es hablar, escuchar, y nacen contigo. ¿Cómo aprendemos a hablar? Desde muy pequeños, cuando escuchamos los sonidos, repetimos los sonidos, y es por eso que hay niños muy pequeños que no van a una escuela y saben hablar. Porque es un proceso muy natural y espontáneo. Ah, ¿verdad? Y a veces, o sea, tú puedes hablar y de repente no sabes escribir. Ciertamente es por eso, porque ya la escritura y el leer es algo más formal, es un proceso sistemático que realmente requiere que la persona se prepare y se forme para ese estilo de habilidad. ¿Y cómo lo desarrolla? Pues leyendo. Ahí está la cosa, porque a la gente no le gusta mucho leer. O sea, te lo comento porque también tú eres docente, tienes 15 años y más, porque trabajas también en la parte de facilitación dentro de Maxi Academy, Maxi Eventos Academy. Y cuántas veces, quizás las personas cuando son más adultas, con un grado de madurez, como que les gusta más la lectura. Pero es difícil encontrar a un joven que tiene que ir, por lo menos salir de bachillerato, ir a la universidad y el hábito de lectura. Puede haber algunos, pero 2 en 20. Es lo que yo percibo. El problema que yo veo allí es que esto me lo vas a decir tú si es verdad, ¿no? Porque yo siempre he considerado que la lectura te da amplitud de términos, de conocimientos, de cómo expresarte, de corrección de cómo se escriben las palabras, de entendimiento, de análisis. Pero yo no sé si estoy correcta en que la lectura hace todo esto. No sé no sé, corrígeme tú eres la experta aquí. Para mí la lectura lo hace. Y cuando tú le dices a un joven, lea, dice, ay, qué fastidio. Pero leer eso, uy, no. ¿Cómo hacer para que un joven, primero 2 preguntas. Primero es, ¿la lectura hace? O sea, en verdad te da todo este tipo de habilidades, de fortalezas, porque para mí son fortalezas. Y la segunda es, ¿cómo hacer para que un joven que aparentemente no le interese la lectura o no le da importancia, cambie esa perspectiva? Primero, tenemos esta situación de pandemia donde los jóvenes pasan más tiempo en la casa
Y ese es un buen momento para que los padres que están en la casa, ellos adquieran el hábito de la lectura, como seleccionando libros o textos que sean interesantes para ellos. ¿Qué pasaba con la escuela? Que quizás teníamos una literatura que no era atractiva para el joven. Entonces él lo veía como una actividad muy tediosa, aburrida, pesada, justamente, nada interesante. Los temas de esas lecturas no eran actuales, no va con ellos, no va con la actualidad. Entonces, una de las cosas más importantes es escoger el estilo de esa lectura, la temática de esa lectura. Ahora, que mejora así, mejora, tiene tantas ventajas. En primer lugar, amplía el vocabulario. Segundo, lo que es la producción escrita mejora, es súper eficaz. Y por supuesto también permite que el joven desarrolle una producción oral mucho mejor en el momento de interactuar con otros en un grupo social, inclusive por las redes. Oye, qué importante que dices eso, porque la mayoría de la gente le da más interés a las redes que a cualquier cosa. Y yo he visto, vamos a decir, hay locuras que anotan en las redes, porque es que todo esto como que a lo último pierde importancia y todo se va, vamos a decir, como por lo que, no sé si por moda o porque es como, no importa, escríbelo así, no le pares. Pero si no le pares, a veces puede generar algún tipo pues de, no puedo decir porque no sé, no podría decirte, pero de inconvenientes, por así decirlo. La palabra no es inconveniente, pero me refiero a inconvenientes porque quizás lo que tú escribes y escribes mal, otra persona lo puede leer y puede tomarlo como referencia. ¿Y qué pasa cuando tú eres referente y tienes quizás una deficiencia en la escritura o en la lectura? Y eso pues se palpa en lo que escribes, se palpa en lo que dices. Pero eso me lo vas a responder, Carmen, en la próxima parte, porque vamos a ir a una pausa y ya venimos con más de Maxi Eventos Radio, lo que tiene que ver con la comunicación, el lenguaje, o mejor dicho, el lenguaje, la comunicación y la imagen. Ya venimos. Estamos de vuelta con Maxi Eventos Radio. Sí, ya estamos de vuelta aquí en Maxi Eventos Radio con mi invitada del día de hoy, mi amiga Carmen Pastore. Ella es profesora de castellano y literatura, coach deportivo y además pues es facilitadora dentro de lo que es academias web con nuestra gran academia, Maxi Eventos Academy. Y antes de irnos a la pausa veníamos hablando de las redes, de lo que es la comunicación, de lo que es el lenguaje. Y hablábamos, bueno, yo coloqué ejemplos y comenté de a veces situaciones de que tú visualizas en las redes. Y no solamente en textos, sino también en videos, de cómo la gente se expresa. Y te das cuenta que hay términos que quizás no sean utilizados adecuadamente, o la escritura con deficiencia, con algunos errores. Pero el problema es que esos errores que están allí, pues lo lee mucha gente, porque está en las redes. Entonces dime si se hace viral y de repente pues tienes un error. ¿Y cuánta gente no va a ver eso y va a pensar que está bien como está dicho o como está escrito? Las consecuencias que puede traer. Entonces escuchamos gente, y eso me lo vas a decir tú, yo te voy a decir los más famosos, Aiga. Aiga eso es así como que el número uno, es lo que más se escucha. Aiga llamado, aiga visto. También el hubieron, yo no sé, pero creo que incluso, no sé si es por facilidad o por no el entendimiento, quizás el dominio, ¿no? del uso. Y el habemos también. Yo he escuchado mucho, y no solamente de personas que son estudiantes, lo he escuchado de profesionales en diferentes áreas. Y yo te pregunto, ¿cómo poder, además de la lectura, porque cómo quizás mejorar este proceso? ¿Y por qué ocurre
sea, ¿por qué ocurre esto? O sea, porque esto me imagino que se va con el paso del tiempo, entonces es como todo aprendizaje, se va reforzando, se va reforzando, se va reforzando, se va reforzando. Y cuando tú llega el momento, pues, me imagino que las palabras se van solas y tú dices, bueno, haya llamado Pedro, pero la realidad es que haya llamado está de una manera incorrecta. ¿Y cómo crees tú que esto puede reflejarse o reseñarse en la imagen? Bueno, principalmente en la imagen mal, pues, porque es un desprestigio. La sociedad etiqueta mucho cuando una persona no se expresa inadecuadamente. Peca de tener un lenguaje vulgar. Vulgar no por decir palabras inapropiadas. Sí, porque tú dices vulgar y dices ahí porque dice grosería. No necesariamente son groserías. No, porque el humano tenemos la cualidad de clasificarlo todo. Y al escuchar a alguna persona pues que utiliza términos como habemos, haiga, hubieron, inmediatamente lo calificamos en el estrato, en el lugar más bajo, que es el lenguaje vulgar. Y disculpa que te interrumpa, pero ahora que tú estás comentando eso me vino algo que quería, se me vino a la mente y te voy a decir, tú sabes, esto de la sociedad y cómo lo tildan y el hablar, ¿dónde se refleja mucho? O sea, ojo, es mi área y yo respeto a todos los que están en el deporte, pero en el deporte se percibe mucho eso. Hay de repente atletas que pues son, no sé, han tenido o llegan a la fama, pero cuando tú lo escuchas hablar, pues no manejan. No sé qué tipo de lenguaje sería, porque no sé si sería un lenguaje vulgar, pero es como, yo le digo un lenguaje coloquial, pero percibes muchos de estos errores, pero son imágenes. Entonces viene lo que tú comentas, la sociedad, es que los deportistas no saben ni hablar. Es que los deportistas, mejor que no hablen, que batee, que meta goles, que salte trampolín, pero que no hable. ¿Cómo podemos, o sea, disculpa que estabas hablando de esto, te interrumpo, pero no quería pasar la oportunidad de dar ese aporte a lo que es el deporte, porque el deporte, si bien se mide por resultados, entonces me interesa que batee, que meta gol, que se lleve 10 medallas en una carrera, pero ¿qué pasa con ese atleta que representa a mi país y que cuando le ponen un micrófono, le hacen una entrevista, no se sabe expresar? Imagínate, o que la gente no entienda lo que exactamente quiere decir porque no hay un vocabulario amplio. ¿Qué opinas? Primero, es porque no conocen su gramática, porque todo lo que aprenden, si van a otros países, por ejemplo, un atleta de alto rendimiento que esté en otro país, lo aprenden empíricamente, porque escuchan y como repiten el sonido y van aprendiendo el idioma. El punto es con la gramática, cuando tienes que aprender, ejemplo, a conjugar un verbo aunque parezca fastidioso, o aprender un sujeto, un predicado, aprender el complemento directo, aprender los conectores, aprender a redactar un texto, viene con estas deficiencias que aparecen. Entonces ellos no les parece importante porque igual su meta lo siguen, o sea, ellos logran su meta, logran la fama, y no, para ellos no es importante, no es un aprendizaje significativo el expresarse en una forma adecuada, siguiendo las normas, las reglas de la gramática, que no debemos decir haiga, sino es haya. Y en muchos casos se observa en deportistas de alto rendimiento que no se dedican, no dan importancia a esa parte que más que profesional es personal. Claro, porque habla de ti. Es lo que venía. ¿Ves? Entonces ahí voy. Entonces, como tú hablas, como tú te expresas y habla de ti. Pero ahorita vamos a irnos a la pausa que nos corresponde porque tenemos que ir a la pausa. Al volver, vamos a hablar, me encantaría que me ayudaras a ver cómo decirle a los entrenadores, porque yo considero, y me gustaría tu opinión, tú como facilitadora, como profesor de carrera y además como
facilitador y como coach deportivo, ¿cómo podemos hacer para que estos atletas, a pesar de que de repente no le den tanto énfasis al estudio, porque su tiempo está direccionado a entrenar, a desarrollar otro tipo de habilidades porque tienen otros objetivos, ¿verdad? Porque su trabajo es entrenar, obtener medallas, lograr un lugar o ser profesional, firmar en la gran carpa o en un equipo de índole europeo, dependiendo si el deporte. ¿Cómo podemos hacer para que el entrenador, porque yo considero que el entrenador debe ser un pilar, que no solamente enseña a correr, sino que también enseñe cómo actuar y cómo hablar? Para eso me va a ayudar en la próxima parte, porque ahí vamos a entrar en lo que es la imagen. Ya venimos con más de Maxi Eventos Radio y aquí mi invitada, Carmen Pastore, que estamos hablando del lenguaje, la comunicación y la imagen. Ya venimos. Estamos de vuelta con Maxi Eventos Radio. Estamos de vuelta aquí en Maxi Eventos Radio, ya en la segunda parte de lo que es el programa del día de hoy, que estamos hablando de la comunicación, bueno, el lenguaje, la comunicación y la imagen, ¿no? Como estos tres pilares que pues definen de alguna manera y prevalecen dentro de lo que es el individuo, ¿no? ¿Por qué? Porque están presentes en todo nuestro día a día, ya sea personal o profesional. Y para eso pues veníamos hablando con mi invitada el día de hoy, Carmen Pastore, que veníamos hablando justamente de el hablar y estos, vamos a decir, yo digo errores, ¿no? De la cotidianidad, porque pues quizás no se toma en consideración, o quizás el mismo desconocimiento hace que se propague y entonces eso se vuelve como viral, ¿no? Cuando hablamos de las palabras como habemos, como haiga, como vieron, que son muy utilizadas y escuchadas en el día a día. Y estamos hablando del deporte. ¿Por qué? Porque en el deporte, lamentándolo mucho, tiene la imagen de que los deportistas pues hablan de una manera incorrecta, o que no estudian, no tienen un buen léxico, una buena producción escrita, es decir, la redacción, la escritura. Y pues nos estaba explicando Carmen cómo era todo este proceso. Pero yo le dije, antes de irnos a la pausa, ¿qué pasa con los entrenadores? Porque para mí los entrenadores deberían ser, además de ejemplo, un pilar y ayudar a colaborar a estos atletas en lo que es ese proceso de aprendizaje, que a lo último, como lo comenté en la parte anterior, en la percepción de mí, es que esto a lo último es la imagen de tu equipo, si estás en un equipo, si eres deportista estás en un equipo, si eres atleta individual, porque de repente perteneces al boxeo, al atletismo, a la gimnasia, y no tienes una participación como equipo, como colectivo, pero sin embargo tú representas un país, representas a un estilo, que en este caso serían los venezolanos que venimos hablando aquí. Entonces, lo que tú haces, lo que tú digas, habla de ti afuera, y habla no solo de ti, sino también de tu país. Por eso la importancia de, nosotros siempre le decimos a los que están en el deporte, a los que entrenan, a los que están, vamos a decir, en esta generación de relevo, que es importante leer, que es importante estudiar, que es importante escribir. Y lo que veníamos hablando es que como no hay interés, o no les gusta mucho, no tienen ese hábito, ¿no?, de leer o de escribir, les da fastidio. Prefieren hacer otras cosas como estar en las redes. Pero ahora yo te pregunto, Carmen, tú, profesora, coach, y que dominas esta área y que también estás en deporte y trabajas con nosotros dentro de esta área deportiva, ¿tú consideras que el entrenador juega un papel importante en la mejora de estos procesos y de la imagen del atleta? Claro, porque el entrenador es el modelo a seguir. Y lo primero que debe hacer un entrenador es hablar en un lenguaje técnico para que ellos empiecen a manejar ese lenguaje técnico y de alguna manera enseñarles a ellos, transmitirles a ellos que leer, informarse,
los beneficia mucho más allá de cualquier actividad física, porque leer entrenas la mente, además de tu cuerpo, tú entrenas tu mente y preparas tu imagen ante cualquier situación. No, y que el entrenamiento mental, por así como tú comentas, que entrenas tu mente, pues hay estudios, ¿no? Donde el conocimiento, nosotros veníamos hablando, no sé si justamente, porque en los últimos congresos pues hay indicadores donde reseñan que el conocimiento, tanto el conocimiento como dentro de las organizaciones y el liderazgo hacia el valor y el sentido humano, pues es lo que va a prevalecer. Entonces, ¿qué necesitas? Pues necesitas tener conocimiento, saber, aprender, no limitarte, porque mientras más sepas, más alternativas tienes para hacer, más alternativas tienes para solucionar cualquier tipo de situación. Y también da gusto hablar con una persona cuando te colocas o estás al lado de una persona que habla de manera correcta, donde hay amplitud de vocabulario, donde no estamos hablando, yo no hablo de una persona que hable netamente con todo lenguaje técnico, porque todas las carreras tienen su lenguaje técnico, pero esto me lo vas a corregir tú, porque todas las carreras tienen lenguaje técnico, pero hay un lenguaje que es el lenguaje como de tu día a día, pero es un lenguaje correcto, es así, o sea, como, no sé cómo explicarlo, eso me lo vas a decir tú, pero un lenguaje como adecuado. Claro, tenemos un lenguaje coloquial, que es un lenguaje cotidiano, que es que saludamos a nuestros amigos, es el hola, ¿cómo estás? Pero ya cuando vamos a otro nivel, cuando está el aiga, el habemos, el hubieron, la aspiración de la D, voy al mercado. De ahí caemos en un lenguaje vulgar porque ese estilo de lenguaje se escapa, sale de las reglas gramaticales y evidentemente es como no aceptado por la sociedad y te coloca una etiqueta, te desprestigia. ¿Qué pasa con un padre que su hijo habla de esta manera y no lo corrige? Porque él tampoco sabe que el habemos es inadecuado. No existe habemos en el español. No existe habemos en la conjugación del verbo haber. No decimos yo habemos, tú habemos, él habemos. O sea, no existe. ¿Hubieron sí? No. El hubieron es un caso que existe evidentemente en la conjugación, que es el antepretérito, pero no se usa en los casos que las personas dicen. Ejemplo, hubieron carros esta mañana. No es el uso adecuado. ¿Qué pasa? Como las personas no tienen el conocimiento de que existe el hubo, que es la manera impersonal, utilizan el hubieron para colocar el plural. Hubieron carros. Pero con decir hubo carros, hubo una manifestación, hubo un juego importante, si es en el deporte, funciona, es lo apropiado. Y el habemos pues no existe. Lo que pasa es que las personas, para incluirse, el hablante, para incluirse, él dice habemos. Pero cuando tú conjugas el verbo haber, que es el papá de todos los verbos, no existe habemos en ninguna conjugación. Sencillamente es hay, no habemos. Y la manera, porque estamos hablando de los padres, y también hay los entrenadores, porque los entrenadores en su mayoría vienen del mismo deporte, de repente quizás la oportunidad, o sea, o no estudiaron, o no terminaron, o estudiaron, o sea, o quizás no le dieron tanta importancia al estudio, porque en el deporte, de un tiempo para acá, es donde se habla de la imagen, donde el deportista tiene que estar punto en blanco, donde tiene que saber hablar, donde tiene que llevar la ropa adecuada, que también tiene que ver con la imagen, donde tienes que saber, te evalúan hasta cómo te paras en una cámara cuando tú vas a un deporte profesional, porque justamente eres la imagen y tú hablas de ti, hablas del equipo, hablas de tu país. Entonces, aunque parezca algo sin detalle o de repente que tú dices, pero eso no tiene importancia, al contrario, sí tiene importancia. Y esa importancia, pues, trasciende fronteras. Porque ahorita, por ejemplo, con las redes, que tú puedes ver conferencias de todos los países y lo ves con las redes,
hay que, como nosotros decimos, hay que pulirse. Esto es en coloquio, hay que pulirse para manejar bien los términos, para hacer que ese mensaje llegue correctamente. Porque imagínate un conferencista que no sabe hablar con términos adecuados o que comete errores lingüísticos. Es correcto, ¿no? Errores lingüísticos. Bueno, podrías decir errores lingüísticos, porque la lingüística es la ciencia que estudia la lengua, pues. Pero sí, yo pienso que lo más importante aquí para los padres, para los profesores, es sencillamente desde muy jóvenes a esos chicos enseñarles primero la importancia de expresarse adecuadamente en los diversos contextos donde ellos están, porque no siempre tiene que hablar en un lenguaje técnico, eso es falso. Claro, con tus amigos yo en mi casa no voy a hablar, voy a ir a comprar, o sea, y con tus amigos tampoco vas a tener ese estilo de léxico tan refinado, pero sí darles la importancia, darles a entender pues que hay formas de expresarse que en cualquier contexto no va. Ya vemos, haiga, para allá. La aspiración de la D, voy al mercado, voy a hacer un mandado, o sea, porque cuando tú vas a otros países o aquí igual en Venezuela, pues eso no va bien con la imagen que tú quieres tener. No, y que imagínate tú, te ves elegante, estás muy bien vestido, estás punto en blanco y cuando va a hacer algún comentario, ¿qué es lo que dice la gente? No sabe hablar. O sea, pero lo importante de esto, te pregunto, porque quizás a un joven es más fácil, ¿no? Un niño es mucho más fácil que vaya aprendiendo y eliminando de alguna manera todo esto, lo que nosotros, como decimos en PNL, programaciones que se van adquiriendo porque se van reforzando. Un joven, un adolescente, quizás puede ser un poco más complejo, pero creo que puede ser. Pero ¿qué pasa con un adulto? Que es como un poco más difícil. Se puede, o sea, ese cambio siempre se puede. Se puede en la medida que a él le interese hacer ese cambio. Ya un adulto es muy diferente porque es una decisión netamente de esa persona, de ese adulto, y si lo ve como una crítica, a él no le va a gustar. Ahí va el que se dice, cómo se dice, ¿verdad? El uso de la comunicación. Pero sí se puede. Quizás va a ser un poco más complejo porque es que ya tú tienes un chip que tienes 40 años, 50 años, 30 años, donde tú todos los días dices, aiga pan, y tienes que aprender, no es aiga. Primero hay que, como dice mi amigo Robertico Blanco, tengo que darme cuenta. Es correcto, ¿verdad? Hay que darse cuenta. Sí, es que el primer paso es eso, o sea, darte cuenta de que tienes estas debilidades y que pueden mejorar. O sea, todo tiene solución y todo se puede mejorar en la medida que tú lo decidas, en la medida que tú quieres que eso pase. Si tú no quieres, pues eso no va a pasar. Claro, es así. De repente el entrenador puede decirle 20 veces al joven, ponte tú, en vez de estar, agáchate de pie, o sea, utilizar los términos adecuados, pero si el joven no le presta como mucha atención, es posible que pues le cueste quizás un poco más, ¿no? Y ya nosotros estamos casi que llegando, ya estamos en la última parte del programa. Me encantaría, Carmen, si puedes dar algún consejo, no solamente porque no hemos enfatizado al deporte, primero porque nosotros pues aquí amamos el deporte, pero el deporte pasa a ser también un estilo de vida. Y si usted hace una metáfora del deporte, pues es igual que la metáfora de su día a día, porque usted lucha por un objetivo, entrena para un objetivo, se para todos los días, va a trabajar, se planifica, y todos esos elementos están inmersos en el deporte y están inmersos en nuestra casa, en nuestro trabajo, en nuestros estudios, con nuestros hijos, o sea, en todo lo que nosotros realicemos, allí está. Pero nosotros
o lo hemos enfocado hacia el deporte, porque el deporte, cuando hablamos de imagen, pues justamente tiene esta imagen de que los deportistas pues son muy buenos en el deporte, pero muy deficientes en lo que es el habla, el escribir, la escritura. Y nos damos cuenta que aquí, en ese sentido, por lo menos en Europa, tú ves que los deportistas, no sé, parece como si fuera un requerimiento. Hablan bien, escriben bien, hacen comentarios, o sea que con un lenguaje, vamos a decir, correcto. Pero aquí el latino en general es como más desentendido. Esto te lo digo es porque tú, como especialista en lo que es el castellano, la literatura, lo que es el lenguaje, el habla y el cómo escribir, puedas dar algún tipo de tips o recomendación para aquellas personas que tienen niños que están chiquitos, los niños, y de repente escuchan que el niño hay alguna palabra que no dice correctamente, y en vez de decir, ay, mira qué lindo, cómo lo dijo, hacerle la corrección. O un adolescente que más adelante pues va a tener que emprender un camino profesional y va a tener que pararse ante personas a exponer, o simplemente, como tú comentabas, en un encuentro social. Entonces, ¿qué recomendación podemos dejar para ellos y también para aquellas personas que ya tienen un legado, ya tienen muchos años de vida, pero sin embargo quieren mejorar y quizás no saben cómo? ¿Qué le podemos recomendar? Bueno, en primer lugar, que el lenguaje y la comunicación es un valor y es un tesoro que tenemos todos los seres humanos, porque podemos hablar con otras, nos podemos comunicar, nos podemos expresar, y así tiene que ser valorado, así tiene que ser visto como un valor, una habilidad que crece día a día y que se debe mejorar día a día. ¿Cómo se mejora? Bueno, en primer lugar, leyendo esas palabras que no tengo el significado muy claro, pues buscar el significado de esas palabras y tenerla en mi mente como un almacén de palabras. Practicar, hablar, practicar. Y todas esas palabras que evidentemente que ya sé que no son adecuadas, pues irla borrando de mi almacén, de mi léxico. ¿Esto quiere decir que voy a dejar de ser divertido? No. ¿Que tengo que manejar siempre un lenguaje técnico en todo momento? No. Pero sencillamente eso que me hace estar en un lenguaje vulgar, en el último eslabón, pues ir eliminando todo ese estilo de términos, mejorar día a día. ¿Es fácil? No, no es fácil, porque para cualquier idioma la gramática es muy difícil de aprender, pero se puede lograr estudiando, practicando y cambiar un poco la visión de que es tedioso, que es fastidioso, que es aburrido. ¿Para qué voy a aprender esto si esto no me sirve? Esto no funciona. Y al contrario, es un elemento tan vital para nosotros como respirar. Sí, complementando lo que estás diciendo, estoy completamente de acuerdo contigo, porque además de que es vital y es la manera que tenemos de expresarnos, de conversar, y que cada uno tiene como forma parte de cada persona, porque cada uno tiene su particularidad en la manera de expresarse, de hablar, de comunicarse. Entonces, es importante realmente darle lo que es la prioridad a todos estos elementos, y como veníamos hablando, como habla de ti, habla de tu imagen, pues a quien no le gusta ir a un lugar y ser, no vamos a decir que aplaudido, pero tener los recursos para estar en los diferentes lugares de una manera cómoda, adecuada, y yo lo que le agregaría, Carmen, es que no les dé pena, porque a veces la gente tiene pena de decir las cosas
porque tiene el temor a equivocarse. Y la manera de aprender es justamente también equivocándose. Hay que reconocerlo, pero es una manera de darse cuenta. Carmen, ha sido un honor que hayas estado aquí en Maxi Eventos Radio. Sí, tus contactos para que si alguna persona quiere saber algo, quiere aprender un poco más o simplemente quiere algún tutorial de cómo escribir, cómo leer o cómo puedo hacer adecuadamente unos tips, pues puedan comunicarse contigo. Bueno, mi número de teléfono 0412-558-9107 y mi correo cpastore1010@gmail.com. Y bueno, muchas gracias por esta oportunidad. Un abrazo, un saludo a todas las personas que nos acompañan, que nos escuchan. Y bueno, este tiempo que estamos en casa, aprovechar para mejorar esa gramática, para leer un libro que nos guste. Lo podemos descargar por las redes. Verán que lo que logren es exitoso. Así es. Invertir el tiempo también. Y ese es un conocimiento que es de nosotros, nadie nos lo va a quitar y vamos a mejorar y también nos vamos a distraer, vamos a aprender cosas nuevas. No lo vea como que es aburrido, como dice Carmen, véalo como que usted se va a distraer, va a aprender un poco más. Así sea una novela, sea ficción, sea un cuento, o si a usted le gusta la noticia, lea la noticia. Si a usted le gusta el deporte, lea el deporte, pero lea. Lo importante es que lea. Si hoy no pudo leer el libro, no importa. Si nada más está aprendiendo a tener este hábito, lea una paginita a la vez, pero una paginita al día hace. Pero bien, nosotros estamos llegando al final del programa del día de hoy. Sin antes, pues, agradecer a ustedes que nos hayan acompañado el día de hoy, como siempre, como todos los miércoles, aquí en Maxi Eventos Radio. Recordarles que por YouTube está Maxi Eventos Radio y pueden descargar allí los programas. También Maxi Eventos Academy a través de la plataforma de academias web Universo de Formaciones Unclid, donde allí van a tener pues variedad de cursos, y formaciones, talleres, todo lo que tiene que ver en el mundo de la capacitación, con estas 18 academias que después los acompañarán en todo ese proceso y la aventura del aprendizaje. Y pues nosotros aquí pues llegando al final del programa, mis respectivos saludos, por supuesto a mis padres, que sin ellos, yo siempre lo digo, no estaría aquí. A todos los que nos escuchan, Conde, Gino, Mauricio, Antonieta, Ana, a Patricia, a los que nos siguen desde los diferentes lugares del mundo, muchas gracias en verdad por su preferencia. Y si desean algún tema en particular también, escríbanos por @pmaxieventos en Instagram, síganos por allí y hagan sus acotaciones y díganos de qué les gustaría un programa. Nosotros pues haremos todo lo posible para poder llevar el tema de su interés a su casa y a su vida. Pero bien, nosotros estamos llegando al final y como siempre decimos, somos Maxi Eventos Radio, el deporte desde adentro, y en la dirección general de la emisora la doctora Ana Mireya Obregón, en la coordinación de producción Toti López Pocaterra, en los controles Moisés López, quien estuvo con ustedes el día de hoy como siempre, Emilia Pastore, y lo que siempre les decimos, que el deporte es salud y la salud es vida. ¡Chao! Sintonía 1420 AM presentó Maxi Eventos Radio con Emilia Pastore.